El edificio se erguía gris y compacto, apenas 34 plantas bajo el cielo plomizo de Londres. Sobre la entrada principal, las palabras grabadas en acero anunciaban su propósito: Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres. Bajo ellas, la divisa del Estado Mundial brillaba con solemnidad: comunidad, identidad, estabilidad. En el interior, la luz era blanca, dura y sin alma. El aire olía a desinfectante. Batas blancas, guantes pálidos, rostros serios. Hombres y mujeres manipulaban tubos de ensayo bajo el brillo de microscopios amarillos. Cada movimiento tenía la precisión de una máquina. El director de incubación y condicionamiento abrió la puerta de la sala de fecundación. Su figura alta y erguida imponía respeto entre los jóvenes estudiantes que lo seguían en silencio, anotando cada palabra como si se tratara de una revelación. Frente a ellos, hileras de incubadoras albergaban miles de futuros seres humanos. Con voz firme, el director habló del método Volkanovski. Un solo óvulo, multiplicado en decenas de embriones idénticos. De uno, brotaban de 8 a 96 vidas, hombres y mujeres uniformes, fabricados para servir al orden perfecto. Aquello, decía, era el mayor instrumento de estabilidad social. En la sala de envasado, los embriones eran trasladados a frascos y etiquetados según su destino: alfas, betas, gamas, deltas o epsilones. Los frascos avanzaban lentamente sobre cintas transportadoras y cada uno recibía su inscripción como un bautizo industrial. Luego descendieron al sótano, donde la luz roja bañaba todo en un resplandor de sangre. Allí reposaban miles de frascos alineados en interminables estantes metálicos. Los embriones flotaban, movidos por líquidos artificiales y bombas que imitaban el ritmo de una madre inexistente. Mr. Foster, con entusiasmo casi infantil, describía los procesos: inyecciones de hormonas, control de oxígeno, sacudidas periódicas para acostumbrarlos al movimiento. Cada ser era moldeado desde su origen. Los embriones destinados a los trópicos recibían inmunidad contra el tifus o la enfermedad del sueño. Los epsilones eran privados de oxígeno para mantenerlos simples, obedientes, funcionales. Entre los trabajadores, una joven destacaba: Lenina, hermosa y precisa en sus movimientos. Retiró la jeringa de un frasco y sonrió. Sus ojos rojizos reflejaban la luz del laboratorio. Era la perfección del estado: belleza, disciplina y obediencia. El director observó con aprobación y, antes de continuar, pronunció las palabras que definían todo aquel mundo: el secreto de la felicidad y la virtud es amar lo que uno tiene que hacer. Los estudiantes lo miraron fascinados. Nadie pensó en cuestionarlo. En el año 632 después de Ford, la libertad era un concepto extinguido. El ascensor se detuvo en la quinta planta. El director avanzó con paso firme y los estudiantes lo siguieron hasta una gran puerta de cristal. El letrero brillaba bajo la luz blanca: guardería infantil, sala de condicionamiento neopavloviano. La sala estaba bañada por la luz del sol que entraba a través de una pared completamente de cristal. Las enfermeras, vestidas de blanco impecable, colocaban jarrones repletos de rosas en el suelo. Miles de pétalos relucían como si respiraran bajo aquella luz artificial. El aire parecía perfumado de pureza y de control. El director ordenó colocar también libros infantiles entre las flores. En silencio, las enfermeras obedecieron. Libros con ilustraciones coloridas de animales y paisajes quedaron abiertos en el suelo. Luego, trajeron los carritos con bebés. Eran todos idénticos, vestidos de caqui, pequeños deltas, creados en serie. Cuando los niños fueron puestos en el suelo, gatearon curiosos hacia los libros y las flores. Reían, tocaban los pétalos, arrancaban hojas. Sus manitas temblaban de alegría. Entonces, de pronto, una violenta explosión sacudió la sala. Sirenas y timbres llenaron el aire. Los bebés gritaron horrorizados. Sus cuerpos se retorcían cuando la enfermera bajó la segunda palanca y el suelo comenzó a emitir descargas eléctricas. Los chillidos se apagaron poco a poco. Cuando el ruido cesó, el director ordenó volver a mostrarle las flores y los libros, pero al verlos, los pequeños se apartaron aterrorizados, llorando con pánico. El experimento había sido un éxito. A partir de ese momento, asociarían el color y la belleza con el dolor. Crecerían odiando las flores y los libros. El director explicó con calma que aquel acondicionamiento era una cuestión económica. No mucho tiempo atrás, las castas bajas habían sido educadas para amar la naturaleza, pero se descubrió que eso no producía ganancias. El campo no consumía bienes ni generaba producción. Así que el Estado decidió eliminar el amor por la naturaleza, sustituyéndolo por la pasión por los deportes al aire libre, donde siempre se necesitaban equipos y transporte. El silencio invadió la sala cuando el director, con tono solemne, habló de una vieja historia: el descubrimiento de la enseñanza durante el sueño. Habló del pequeño Reuben Rabinovich, un niño que, mientras dormía, escuchó una conferencia a través de una radio encendida. Al despertar, repitió palabra por palabra lo que había oído. Así nació la hipnopedia. Los primeros intentos de educación hipnopédica fracasaron. Los niños podían repetir lo escuchado, pero no comprendían su significado. La educación intelectual no servía durante el sueño. En cambio, la educación moral sí. Las palabras, repetidas miles de veces,
moldeaban la mente, no la razón. El grupo subió en silencio a la 14ª planta. Los altavoces susurraban silencio, silencio, y todos caminaron de puntillas, incluso el director. Entraron en un dormitorio oscuro donde 80 niños dormían bajo una iluminación tenue. Bajo cada almohada, una voz suave repetía sin cesar frases sobre las castas y sus valores. El altavoz principal emitía la lección. Los niños alfa visten de gris. Los beta trabajan menos que los alfa. Los gamma son tontos. Los deltas visten de caqui. Las palabras se repetían, incansables, como gotas de cera fundidas sobre una roca. Cada repetición penetraba en sus mentes dormidas, hasta formar en ellas la identidad que el Estado deseaba. El director, con voz vibrante, habló de la grandeza del sistema. La mente que juzga, que desea y que decide había sido creada por las sugestiones del Estado. Nada quedaba al azar. Cada pensamiento, cada gusto, cada amor, todo era una programación repetida hasta el infinito. Al levantar la voz y dar un puñetazo en la mesa, despertó sin querer a los niños. El jardín vibraba con el sol de junio. Entre rosales y abejas, 600 niños y niñas corrían desnudos, riendo bajo la luz. Unos jugaban a la pelota centrífuga, lanzando esferas hacia una torre cromada que las devolvía disparadas por aberturas giratorias. Otros se escondían entre los matorrales, absortos en juegos de inocente curiosidad. El director observaba satisfecho. Los juegos ahora eran complejos, costosos, diseñados para sostener el consumo. Ningún nuevo entretenimiento se aprobaba si no implicaba aparatos, máquinas, accesorios. Hasta el ocio debía servir a la economía. Entonces, una voz grave interrumpió. Era Mustafa Mond, el interventor residente de Europa Occidental, de estatura media, cabello negro y mirada penetrante. Se acercó con paso tranquilo. El director se levantó de un salto, sonriente, reverente. Los estudiantes lo observaban fascinados. Uno de los 10 interventores mundiales hablaba ante ellos. Mustafa Mond sonrió y pronunció, con voz profunda, las palabras de Ford. La historia es una patraña. Con un gesto invisible, borró del aire los nombres de civilizaciones antiguas. Babilonia, Atenas, Roma. Los templos, los libros, las pasiones. Todo el pasado barrido por la escoba del progreso. Mientras el interventor hablaba de historia, en otra parte del edificio, Lenina Crowley entraba al vestuario femenino. Vapor, risas y máquinas de masaje llenaban el aire. El interventor continuaba su lección, describiendo el horror del pasado. Los hogares, las madres, los padres, el amor. Palabras tan antiguas que sonaban obscenas. El hogar, explicó, era una prisión sucia, llena de enfermedades y emociones. El interventor hablaba ahora de Freud, de la locura que había traído la familia, del romanticismo, del amor exclusivo. Todo el mundo pertenece a todo el mundo, repitió. Los estudiantes asintieron al unísono, con la certeza de quien oye una verdad absoluta. Bernard Marx escuchaba desde lejos. Su rostro tenso, su cuerpo pequeño, oía a Henry Foster y al predestinador hablar de Lenina como si fuera un objeto más del consumo. La he probado, decían riendo. Bernard apretó los puños, sintiendo odio, impotencia y vergüenza. En la guardería, la voz de las máquinas repetía: tirarlos es mejor que remendarlos. Me gusta volar, me gustan los vestidos nuevos. Los niños dormían mientras el futuro se imprimía en sus mentes. En el aire, las palabras del interventor flotaban como una profecía. Estabilidad. Nada puede existir sin estabilidad social. Bernard avanzó por el pasillo, con la mente llena de furia. Afuera, los trenes seguían avanzando lentamente, arrastrando su carga de futuros hombres y mujeres. La maquinaria del mundo seguía girando, perfecta, inmutable, como si nada pudiera detenerla. El ascensor estaba repleto de hombres procedentes de los vestuarios alfa. Cuando Lenina entró, una ola de sonrisas recorrió el espacio. Era una chica popular, deseada por casi todos los que la rodeaban. Su presencia llenaba el aire de un brillo suave, casi eléctrico. Pensó con dulzura en todos ellos. Buenos muchachos. Pero su mirada se detuvo en un rincón. Bernard Marx, delgado, pálido, con aquel aire de tristeza que siempre lo hacía destacar entre los demás. Lenina cruzó la distancia que los separaba. Bernard, dijo con entusiasmo. Las miradas se volvieron. Quería hablarte de nuestro viaje a Nuevo México, añadió, con una sonrisa que iluminó el lugar. Benito Huber abrió los ojos sorprendido. Lenina, sin importarle las miradas, prosiguió. Me encantaría ir contigo toda una semana en julio, si todavía me deseas. Bernard se sonrojó profundamente, incapaz de sostenerle la mirada. ¿No sería mejor hablar de esto en otro lugar? Tartamudeó. Lenina rió, clara y sincera, sin comprender su incomodidad. Eres muy gracioso, dijo, y antes de que él pudiera responder, el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron con un sonido metálico. Un épsilon menos, de rostro simiesco y túnica negra, los recibió. «Azotea», repitió con adoración, mientras el sol lo cegaba por un instante. Los pasajeros salieron, bañados por la luz dorada de la tarde. Bernard alzó la vista hacia el cielo. Los helicópteros cruzaban en el aire con un zumbido armonioso.
pero Lenina ya corría hacia los cobertizos. Bernard la siguió con la mirada, sus medias blancas alejándose entre la luz. Mientras tanto, Henry Foster encendía el motor de su helicóptero. Lenina se sentó a su lado, radiante. El aparato ascendió entre las nubes, y Londres se convirtió en un mosaico de luces geométricas. Henry ajustó los mandos con precisión mecánica. 4 minutos de retraso, dijo fríamente. Lenina sonrió sin darle importancia. Desde la altura, las torres de pelota centrífuga brillaban como joyas. Pasaron sobre factorías, sobre carreteras donde flujos incandescentes de piedra fundida se extendían bajo apisonadoras de amianto. La ciudad era un organismo perfecto, latiendo al ritmo del progreso. En tierra, Bernard caminaba con los ojos bajos, perseguido por su propio reflejo. Su cuerpo débil, su baja estatura, su rostro diferente eran recordatorios constantes de su inferioridad. Deseaba ser como Henry o Benito, hombres seguros, aceptados, felices. Pero él solo sentía el peso de ser él mismo. Al llegar a la casa de la propaganda, Bernard pidió hablar con Helmholtz Watson, el alfa más admirado de todos. Fuerte, apuesto, seguro. Cuando apareció, su sola presencia llenó la estancia. Caminaba como quien no teme al mundo, pero en su mirada había un brillo de inquietud. Helmholtz, cansado de los comités y de las cenas comunales, buscaba algo más profundo. A veces siento que tengo algo que decir, pero no sé qué, confesó. Las palabras deberían atravesar el alma, como rayos X, pero aquí solo escribimos eslóganes y canciones vacías. Bernard lo escuchó en silencio. Había en ellos una complicidad invisible, la del que sabe que no encaja en el mundo. Helmholtz hablaba del poder de las palabras, Bernard del peso de ser distinto. Dos soledades que se entendían sin decirlo. Ambos sabían que en ese mundo el dolor era una anomalía, y aún así, en ese dolor, se sentían humanos. El helicóptero sobrevoló el crematorio, impulsado por corrientes de aire caliente. Maravillosa montaña rusa, rió Lenina, mientras el aparato se balanceaba. Henry, más pensativo, susurró. Eso es un ser humano desapareciendo para siempre. Pero al menos fue feliz. Todo el mundo lo es ahora. Lenina repitió las palabras con la naturalidad de quien nunca ha aprendido a dudar. Sí, ahora todo el mundo es feliz. Después aterrizaron en la azotea del edificio de Henry, en Westminster. La cena fue alegre, acompañada de risas, música y soma. Las luces de la ciudad parpadeaban bajo el cielo sin estrellas. A las 9:20 cruzaron la calle hacia el cabaret de la abadía de Westminster, donde los anuncios luminosos ahogaban la oscuridad. Dentro, el aire era espeso y perfumado con sándalo. Los 16 saxofonistas de Calvin Stopes tocaban bajo un techo de luz cambiante. En el escenario, un órgano de colores pintaba el cielo con una aurora sintética. Lenina y Henry se unieron a las 400 parejas que giraban sobre la pista reluciente, envueltos en la melodía de su propio éxtasis. La música alcanzó su clímax y luego descendió hasta un susurro, dejando a todos suspendidos entre el sueño y la vigilia. Lenina y Henry, tomados de la mano, ya no bailaban. Flotaban en el dulce mundo del Soma, felices, perfectos, sin pasado ni futuro. Cuando el concierto terminó, salieron entre la multitud, aún envueltos en su niebla química. Al otro lado de la ciudad, Bernard Marx se preparaba para su servicio de solidaridad. Subió a un taxi aéreo y voló hacia la cantoría comunal de Fordson. Bajo él, las avenidas brillaban como venas de fuego. En la sala número 3210, 11 personas lo esperaban. Bernard se sentó junto a Morgana Rothschild, la de la ceja única. La música sintética comenzó, y con ella el ritual. Las copas pasaron de mano en mano, llenas de soma líquido. Bebo por mi aniquilación, repitieron todos. La voz descendió desde lo alto. Ford, Ford, Ford. Un estremecimiento recorrió los cuerpos. Lágrimas de felicidad brotaron en los ojos de todos. Los pies del ser más grande están en la escalera, susurró la voz. Los presentes comenzaron a moverse al unísono, bailando, gritando, fundiéndose. Bernard imitaba sus gestos, sin decir nada. El clímax llegó con la canción final. Orgía, porfía, Ford y diversión. Las luces se tiñeron de escarlata, los cuerpos se confundieron. El ritmo fue más fuerte, más rápido, hasta que todo se fundió en un solo pulso, una sola respiración. 12 como 1, 12 en 1. Cuando terminó, todos salieron a la azotea. La noche era cálida y silenciosa. Fue maravilloso, dijo Fifi Bradlaugh, con los ojos brillando de éxtasis. Bernard asintió, mintiendo. Dentro de sí, solo sentía el vacío. A su alrededor, todos se habían fundido en el ser más grande. Él seguía siendo solo Bernard Marx. Lenina no podía entender a Bernard. Lo encontraba raro, distinto, casi inquietante. Su forma de pensar, su manera de mirar el mundo. Todo en él era un desafío a la comodidad que el resto disfrutaba sin cuestionar. A veces se preguntaba si no sería mejor cambiar el viaje a Nuevo México por el Polo Norte, aunque solo la idea del frío la espantaba. Pero había algo en Bernard, algo incomprensible que la mantenía cerca. Los demás lo explicaban con sencillez. Le pusieron alcohol en el sucedáneo, decía Fanny,
Henry, en cambio, lo comparaba con un rinoceronte, imposible de domesticar, incapaz de responder al condicionamiento, y, sin embargo, Lenina no podía evitar sentirse atraída por su rareza. En sus salidas, Bernard rechazaba todo lo que el resto consideraba placentero. No quería golf electromagnético ni fiestas de soma. Prefería caminar solo con ella por los páramos, hablando en silencio del viento y de la libertad, palabras que a Lenina le parecían tan extrañas como peligrosas. Una tarde, mientras el helicóptero se suspendía sobre el mar oscuro, Bernard pidió apagar la música. Quería mirar las olas, sentir la noche. Lenina, horrorizada por la inmensidad, solo deseaba encender la radio. «Me hace sentir más yo», dijo él con voz baja. «Más yo mismo, menos una célula del cuerpo social». Ella rompió en llanto. No comprendía cómo alguien podía hablar así, dudar del orden, del cuerpo social, del bienestar que todos compartían. «¿No te gusta estar conmigo?», preguntó Bernard, dolido. Pero su soledad era más profunda que la compañía. Su deseo no era de placer, sino de comprensión. Al día siguiente, cuando ella intentó bromear sobre su noche juntos, él respondió con frialdad. No quería que todo acabara en sexo y soma. Quería sentir algo real, algo intenso. «Quiero saber lo que es la pasión», dijo. «Quiero sentir con fuerza». Pero Lenina solo pudo recordar una frase hipnopédica. Cuando el individuo siente, la comunidad se resiente. Más tarde, en el despacho del director, Bernard pidió la firma de su permiso para viajar. El hombre, al leer Reserva de Nuevo México, se detuvo. Su rostro cambió. Habló de un viaje antiguo, de una mujer perdida entre las montañas, de una tormenta y de un dolor que aún no se borraba. Por un instante, el director rompió su propia máscara de perfección. Al terminar su historia, el director se sonrojó y, avergonzado de su debilidad, descargó su furia sobre Bernard. Lo amenazó con enviarlo a Islandia, acusándolo de comportarse de manera impropia. Pero Bernard salió exultante. Por primera vez sentía que su rebeldía tenía sentido. Esa noche, al contárselo a Watson, adornó la historia como si fuera una gesta heroica. Pero Watson guardó silencio, incapaz de admirarlo. Bernard deseaba la gloria del disidente, pero su valentía era frágil, casi imaginaria. El viaje hacia la reserva comenzó bajo un cielo despejado. Desde el aire, el mundo civilizado se desvanecía, y una vasta línea metálica dividía la frontera entre orden y naturaleza. Al otro lado, desierto, montaña, silencio. Bernard observaba fascinado. Lenina, en cambio, sentía miedo. Un joven indio los esperaba a la entrada del pueblo. Su rostro serio contrastaba con las risas del piloto, que les aseguraba que los salvajes eran mansos. Lenina observó las chozas y los caminos de tierra, horrorizada. Bernard, por primera vez, sintió algo parecido a paz. Había cruzado la frontera del mundo que conocía. La altiplanicie se extendía como un navío inmenso anclado en un mar de polvo dorado. El pueblo de Malpaís se elevaba sobre la roca desnuda, una sucesión de casas escalonadas que parecían pirámides truncadas, coronadas por el cielo azul. Entre las rendijas del suelo, columnas de humo se elevaban perezosas hacia el aire inmóvil. Lenina lo miraba todo con el ceño fruncido. El guía indio caminaba delante de ellos, en silencio, su espalda tensa, la piel curtida por el sol. El sonido de tambores lejanos comenzó a latir en el aire. Era como si la tierra misma tuviera corazón. Los tres avanzaron al pie del precipicio, y cuando comenzaron a subir, un águila pasó tan cerca que el viento de sus alas les rozó el rostro. En una grieta de la roca, Lenina vio un montón de huesos blanqueados. Al llegar arriba, la luz del sol los envolvió por completo. El terreno era plano, rocoso, y en el horizonte, las casas se alzaban en silencio. Dos hombres morenos, con el cuerpo pintado y plumas en la cabeza, se acercaron corriendo. Sus diademas de colores giraban con cada paso. Uno llevaba serpientes en las manos. Lenina gritó. Al llegar al pueblo, el guía se alejó sin una palabra. El aire era espeso, lleno de polvo, basura y moscas. Perros flacos rondaban entre montones de desperdicios. Lenina se tapó la nariz con un pañuelo. Un anciano descendía lentamente por una escalera de mano. Su piel negra y arrugada parecía una máscara de piedra. Los ojos hundidos brillaban como carbones apagados. Cada paso era un esfuerzo. Lenina lo observó con horror. Siguieron su camino entre la multitud. Mujeres amamantaban a sus hijos al aire libre. Ancianas enfermas caminaban lentamente. Hombres rezaban en voz baja. Lenina, sin su soma, se aferraba al brazo de Bernard, pero el guía volvió a aparecer y los condujo hacia el corazón del pueblo. Subieron por una escalera hasta una terraza. Frente a ellos se extendía una plaza atestada. Cientos de hombres y mujeres danzaban al ritmo de los tambores. Los cuerpos sudaban, las plumas brillaban, y en el centro del círculo se levantaban dos plataformas circulares con escotillas negras en el suelo. De ellas salían flautas y redobles cada vez más intensos. De pronto surgió un grupo de hombres enmascarados que comenzaron a girar en una danza frenética. Las serpientes se agitaban en sus manos, los tambores rugían como truenos, y entonces un joven desnudo, apenas cubierto por una toalla blanca, avanzó hacia el centro. El látigo silbó en el aire. Golpe tras golpe, la sangre comenzó a brotar.
Lenina gritó y se cubrió el rostro. Los tambores se detuvieron al fin. El joven cayó al suelo, sin emitir un solo gemido. Un anciano levantó una pluma blanca manchada de sangre, la mostró a la multitud y la agitó 3 veces sobre las serpientes. Luego, un grito colectivo llenó el aire. En el centro, un águila y un hombre crucificado emergieron lentamente de las escotillas. La multitud cayó de rodillas. Cuando todo terminó, un joven de cabello dorado apareció en la terraza. Tenía los ojos azules, la piel clara y una expresión atormentada. «Ustedes son civilizados», dijo con voz temblorosa. «Yo debía estar ahí, ser la víctima, pero no me dejan por el color de mi piel». Y bajó la cabeza con vergüenza. Lenina lo miró por primera vez y sonrió. El joven se ruborizó y apartó la vista, incapaz de soportar su mirada. Bernard, intrigado, comenzó a hacerle preguntas. Su nombre era John. Su madre, Linda, había venido del mundo civilizado. Se había perdido en las montañas y nunca regresó. Entraron en una cabaña llena de moscas y olor a grasa. Una mujer corpulenta apareció en la puerta. Su rostro era hinchado, cubierto de manchas y lágrimas. Corrió hacia Lenina y la abrazó, besándola entre sollozos. Lenina apenas pudo contener el asco. Linda hablaba sin parar, entre lágrimas. Contó cómo había caído por un barranco, cómo la rescataron los indios, cómo el hombre que la acompañaba, Thomas, el DIC, la había abandonado, y cómo había tenido un hijo, algo impensable para un beta. Mientras hablaba, Lenina apenas podía respirar. Aquella mujer era una visión de todo lo que temía. El desorden, la vejez, la suciedad, el nacimiento. Bernard escuchaba en silencio, fascinado. En aquella choza perdida, los engranajes del mundo civilizado habían encontrado su grieta, y el pasado, tan prohibido, respiraba de nuevo. El aire olía a polvo y perros. Bernard y John caminaban despacio entre los montones de basura. El sol golpeaba las piedras y hacía brillar las paredes de adobe del pueblo. Bernard observaba en silencio, con el ceño fruncido. «Es difícil comprenderlo», murmuró, mirando la casucha en la colina. «Una madre, la vejez, la enfermedad, es como otro planeta». John asintió, sin saber por dónde empezar. «Cuéntame todo», dijo Bernard, «desde el principio». John recordó una habitación oscura donde las mujeres tejían. Linda lloraba mientras otras la empujaban fuera, incapaz de entender por qué la gente los odiaba tanto. Una tarde de invierno, John volvió a casa y escuchó gritos. 3 mujeres golpeaban a Linda con látigos. Él corrió hacia ellas, rogando que se detuvieran, pero una lo empujó al suelo y lo azotó también. El dolor ardía como fuego. Lloró, no solo por las marcas en su espalda, sino porque comprendió que el mundo podía ser cruel sin razón alguna. Esa noche Linda lloró. Dijo que era una vergüenza, que nunca debió tener un hijo. Lo llamó bestezuela. John intentó abrazarla, pero ella lo apartó con violencia, para luego besarlo una y otra vez entre lágrimas. En ese vaivén de amor y rabia, John descubrió la confusión del afecto humano. Los momentos felices eran cuando Linda hablaba del otro lugar. Le contaba sobre máquinas que volaban, luces que se encendían con un botón, comida deliciosa y gente que nunca envejecía. John la escuchaba con los ojos brillando. Aquel mundo sonaba como un sueño imposible. Pero en Malpaís, los niños cantaban canciones horribles sobre Linda. John les arrojaba piedras, y ellos le respondían hasta hacerle sangrar. Linda le enseñó a leer con carbón sobre la pared. Dibujaban un niño dentro de una botella. John aprendía rápido, con orgullo y esperanza. Un día encontró un libro grueso, roído por los ratones. Obras completas de William Shakespeare, decía la portada. Linda apenas lo había mirado, pero él lo abrió y sintió algo nuevo. Poder, belleza, furia. Aquellas palabras eran como tambores mágicos que hablaban de él, de Linda, de Popé. Una tarde al regresar, vio a Linda y Popé dormidos en la cama. Su trenza negra descansaba sobre el cuello blanco de Linda como una serpiente. John sintió el hueco en el pecho, el vacío del odio. Tomó un cuchillo y lo clavó 2 veces en el hombro de Popé. El hombre despertó, lo inmovilizó y en vez de golpearlo, soltó una sonrisa lenta. «Ve, mi valiente Tayuta», dijo. John huyó, llorando de rabia. El viejo Mitsima lo tomó bajo su enseñanza. Le enseñó a moldear arcilla junto al río. Crearon una vasija juntos. Y John sintió por primera vez una paz real, la alegría de crear. Cantaban mientras trabajaban. El anciano entonando canciones tribales y él repitiendo, feliz. Después vio cómo Kiaikime, la muchacha que amaba en silencio, se casaba con otro. Los rituales fueron solemnes y bellos. Y John sintió que algo dentro de él se rompía. Corrió lejos, bajo el sol, repitiendo en su mente, se acabó. Se acabó. Intentó unirse al rito de los hombres, pero lo expulsaron a pedradas. Sangrando, se refugió en la soledad del desierto. A la luz de la luna, con las heridas abiertas, juró que algún día sería digno. Permaneció solo entre las rocas, escuchando el eco de los coyotes. «También yo estoy solo», dijo Bernard, rompiendo el silencio. John lo miró sorprendido. «Pensé que en el otro lugar nadie lo estaba».
Bernard bajó la cabeza. «Yo soy diferente», murmuró, y John asintió con tristeza. «Si uno es diferente, está condenado a la soledad». John le mostró una cicatriz en la frente. Se la había hecho al intentar crucificarse como Jesús. Bernard lo escuchó sin entender, pero en su interior sintió una extraña admiración. «¿Te gustaría ir a Londres con nosotros?», preguntó. John levantó la vista con los ojos encendidos. «¿De verdad?». Bernard asintió, ya planeando lo que aquel hallazgo significaría. «Oh, maravilloso nuevo mundo», dijo John, repitiendo las palabras de Shakespeare. «¿Cuántas y cuán divinas criaturas hay aquí?». Pensaba en Lenina, en su vestido verde brillante y su sonrisa perfecta. Bernard sonrió sin entender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. El sueño del salvaje había comenzado. Lenina se dejó caer sobre la cama y tomó 6 tabletas de soma. En pocos minutos, el mundo se disolvió en un sueño dorado. Su respiración era leve, su mente flotaba en un océano de calma artificial. En la habitación vecina, Bernard no lograba dormir. Daba vueltas, inquieto, planeando su siguiente paso. A la mañana siguiente, un helicóptero verde aterrizó junto a la hospedería. Bernard habló con el piloto. Voló hasta Santa Fe y logró comunicarse con el interventor mundial. Mustafa Montt escuchó en silencio. «Traiga a esos 2 a Londres», ordenó con voz grave. «Es un asunto de interés científico». Bernard colgó el auricular con el corazón acelerado. Su destino acababa de cambiar. Mientras tanto, John recorría la hospedería vacía. Tocó la puerta de Lenina. Nadie respondió. Trepó por la ventana y entró. El aire olía a perfume. Su maleta verde estaba abierta sobre la cama. John la encontró dormida. Su rostro iluminado por la luz plateada parecía irreal. Se arrodilló junto a ella y susurró versos de Shakespeare, ante cuyo suave tacto parece áspero el pulmón de los cisnes. Quiso tocarla, pero no se atrevió. Cerró los ojos, repitiendo como una oración, pura modestia de vestal. El zumbido del aire lo despertó de su trance. Afuera, el helicóptero de Bernard descendía entre las pitas. John corrió hacia él, jadeando. El sueño y la realidad acababan de encontrarse. El centro de incubación vibraba con su zumbido metálico. Filas de frascos, luces blancas, embriones flotando en su líquido tibio. El corazón del mundo seguía latiendo sin pausa. En medio del orden perfecto, el director avanzaba junto a Henry Foster. Sus pasos resonaban como tambores de ceremonia. Un escarmiento público, decía el director. La heterodoxia es peor que el crimen. Bernard Marx debe ser enviado a Islandia. Su voz era fría y metálica. Cuando entraron en la sala de fecundación, todos los técnicos se detuvieron. El silencio se volvió expectante. Bernard apareció en la puerta, sereno. Antes de hablar, dijo: «Quisiera mostrar algo». El director levantó una mano, dispuesto a interrumpirlo, pero una voz temblorosa rompió la tensión. «Tomaquín». Una mujer avanzó entre los tubos. Su cuerpo era pesado, su rostro envejecido, pero en sus ojos aún ardía el reconocimiento. «Soy Linda», dijo llorando. «Me dejaste en mal país». El director dio un paso atrás, pálido. Un murmullo recorrió la sala. Linda lo abrazó con desesperación. «Tú me hiciste un hijo», gritó. La palabra resonó como una detonación. Las risas surgieron, primero tímidas, luego imparables. Entre las risas, una nueva figura apareció en la puerta. Era John. Su piel dorada y su ropa de cuero contrastaban con la blancura del lugar. Caminó hasta el centro, miró al director y se arrodilló. «Padre», dijo con voz clara. El eco de esa palabra rompió el aire, más fuerte que las carcajadas. El director tembló. El ridículo lo desnudó frente a todos. Dio media vuelta y huyó, perseguido por risas que parecían no tener fin. Bernard lo observó irse en silencio, saboreando su victoria. La colmena seguía zumbando, pero por primera vez, un fallo invisible había surgido en su perfección. El laboratorio seguía funcionando, pero el rumor de lo ocurrido con el director se esparcía como una corriente eléctrica. Bernard se había convertido en una celebridad. Todos querían verlo, hablarle, invitarlo. El mismo hombre que antes era objeto de burla, ahora despertaba curiosidad y respeto fingido. John, el salvaje, era la verdadera atracción. Bernard lo mostraba con orgullo, llevándolo de un a otro lugar como si fuera una joya exótica. En cada visita, las multitudes se agolpaban para verlo. Le hacían preguntas absurdas, lo trataban como un espectáculo. John sonreía con cortesía, pero su mirada revelaba incomodidad. Lenina observaba a John desde lejos. Su deseo crecía cada día. En las noches pensaba en él con desesperación, y cada mañana intentaba olvidar con dosis dobles de soma. John, por su parte, la evitaba. Sus pensamientos estaban llenos de imágenes de pureza y culpa, de versos y oraciones que no lograban apagar el fuego interior. Bernard disfrutaba de su nueva posición. Las invitaciones llegaban sin parar. Los helicópteros lo buscaban. Las mujeres lo seguían. Pero su felicidad era hueca, construida sobre la fama prestada del salvaje. Watson lo observaba en silencio, decepcionado por la soberbia de su amigo. John comenzó a rechazar las apariciones públicas. Se refugiaba en su habitación, leyendo Shakespeare, buscando consuelo en las palabras de otros mundos. «El hombre no debe ser mostrado como un animal», murmuraba. «Bernard,
Furioso, golpeó la mesa. Su gloria se desmoronaba. Todo lo que había ganado dependía del salvaje. Lenina decidió actuar. Preparó su encuentro con John, decidida a entregarse. Pero él, al verla entrar, se sintió dividido entre el deseo y el horror. Mientras tanto, Bernard golpeaba la puerta con desesperación. «John, todos te esperan», gritó. Desde dentro, la voz del salvaje respondió firme. «Que esperen, pero esta noche está el archichantre comunal de Canterbury». «Vete al infierno», contestó John. El silencio cayó. La humillación de Bernard se hizo más pesada que el aire. Abajo, los invitados aguardaban. El ambiente se cargaba de incomodidad. Los rostros, antes sonrientes, se endurecieron. Las risas se volvieron cuchillos. El archichantre, ofendido, se alzó indignado. Las mujeres murmuraban con desdén. Solo Lenina permanecía en silencio, los ojos nublados, la tristeza contenida. Bernard trató de sonreír, ofreciendo copas, excusas, promesas, pero nadie lo escuchaba. Su triunfo se había deshecho. La burla era general. Cuando el archichantre se marchó, Bernard cayó en un vacío que ni el Soma podía llenar. Esa misma noche, John leía Romeo y Julieta en su cuarto. Pronunciaba cada verso con devoción. Su voz se mezclaba con la luna que entraba por la ventana. Mientras tanto, Lenina viajaba en silencio con el archichantre, aferrada a la cremallera dorada que brillaba sobre su pecho. Días después, Bernard confesó su fracaso. John lo escuchó con serenidad. Watson, el único amigo sincero, lo recibió sin rencor. Sin embargo, pronto también él sería señalado por sus versos sobre la soledad. John recitó a Shakespeare. Watson respondió con sus propios versos. Se reconocieron, rieron, compartieron ideas y Bernard sintió celos. En medio del brillo del nuevo mundo, la soledad comenzaba a tener nombre. En el almacén de embriones, Lenina trabajaba en silencio. La luz fría se reflejaba en su piel pálida y los tubos brillaban con un pulso mecánico. Henry Foster hablaba sin cesar, pero sus palabras se perdían entre los zumbidos de las máquinas. Cuando ella explotó, harta de sus consejos, el eco de su voz resonó como una grieta en aquel mundo perfectamente programado. En el vestuario, Fanny la reprendió con tono firme. Debía olvidar a John, tomar Soma, buscar a otro hombre. Pero Lenina no podía. Cada intento por distraerse terminaba en el mismo pensamiento. En los espejos veía su propio reflejo con los ojos vacíos de tanto desear. Mientras tanto, John esperaba a Watson, ansioso por hablarle de Lenina. Cuando abrió la puerta, la vio frente a él, vestida de blanco, con una sonrisa dulce y un brillo peligroso en los ojos. El silencio se hizo espeso, y el mundo se detuvo entre ellos. John cayó de rodillas, tomó su mano y la besó con devoción. Pero cuando ella se inclinó para besarlo, él retrocedió. «Quiero demostrarte que soy digno de ti», dijo temblando. Lenina rió nerviosa, sin entender una sola palabra. La ternura se convirtió en desconcierto, y el desconcierto en furia. Cuando Lenina comenzó a desvestirse, el horror estalló en la mirada del salvaje, retrocediendo hasta la pared. Sus manos temblaban, los dientes apretados. «Ramera, impúdica», bramó, sacudiéndola con furia. Ella huyó, tropezando hasta el baño, cerrando la puerta justo cuando un golpe estremeció el metal. Dentro, Lenina se miró al espejo, con la respiración agitada y una marca roja en la piel. Afuera, John caminaba de un lado a otro, murmurando versos de Shakespeare como maldiciones. El teléfono sonó. Una voz le habló del hospital. John salió corriendo, dejando tras de sí el perfume y el silencio de una tragedia. El hospital de moribundos de Park Lane se alzaba como una torre amarilla, brillante bajo el sol. John descendió del taxi aéreo mientras un convoy de naves fúnebres partía rumbo al crematorio. Entró con prisa, sin mirar a nadie, buscando la sala donde agonizaba su madre. La enfermera lo guió con gesto incómodo hasta la habitación iluminada de amarillo, repleta de camas y melodías sintéticas. Linda estaba ahí, mirando una pantalla que proyectaba un silencioso torneo de tenis. Su rostro hinchado quería sonreír. Su rostro hinchado sonreía sin entender, perdida en un sueño de Soma. John tomó su mano. Por un instante, ella lo reconoció. Su mirada se encendió, y luego se apagó en una sonrisa infantil. Entonces entró un grupo de mellizos uniformados, riendo y señalando a la moribunda. John los apartó con furia. Linda despertó. Murmuró un nombre que no era el suyo. John la sacudió, llorando. La vio morir sin aire, entre perfumes y canciones. La enfermera lo reprendió por su escena indecente, mientras ofrecía chocolates a los niños para distraerlos. John salió tambaleante, murmurando entre lágrimas un rezo que nadie comprendió. El vestíbulo del hospital de moribundos era una colmena de deltas. 162 cuerpos idénticos, esperando su ración de Soma. John se abrió paso entre ellos, perdido en el dolor de la muerte de Linda. Los empujones y las voces lo devolvieron a la realidad. Rostros clonados, miradas vacías, la uniformidad hecha carne. Aquella visión lo llenó de asco. Un joven alfa abrió una caja negra y comenzó el reparto. Las cajitas plateadas de Soma brillaban como joyas. John los miró, y las palabras de Shakespeare resonaron en su mente como un grito de guerra.
Oh, maravilloso nuevo mundo. Pero ahora sonaban como burla. De pronto, su voz retumbó. Basta, no toméis esa sustancia, es veneno. Los deltas lo miraron sin comprender. John tomó un puñado de cajas y las arrojó por la ventana. ¡Sois libres!, gritó. La multitud rugió de furia. Watson apareció a su lado y comenzó a luchar con él, mientras Bernard dudaba en la distancia, paralizado por el miedo. La policía irrumpió con máscaras antigás, disparando vapores de soma y melodías calmantes. En minutos, las risas reemplazaron los gritos. La voz de la razón llenó el aire. Amigos míos, sed felices. Los deltas, entre lágrimas, se abrazaban mientras el salvaje, exhausto y ensangrentado, observaba la derrota. La libertad se disolvía, como el humo, entre los escombros del Soma. El despacho del interventor mundial olía a silencio y poder. Bernard, Watson y el salvaje aguardaban entre muebles perfectos y luces inmóviles. Watson bromeó con serenidad. Bernard se retorcía de miedo, y John, incapaz de estar quieto, se acercó curioso a los estantes. Entre bobinas y libros prohibidos hay uno encuadernado en piel negra. Mi vida y obra, por nuestro Ford. Lo abrió, lo hojeó y la puerta se abrió. Mustapha Mond los saludó con cortesía. Se dirigió a John. ¿Así que nuestra civilización no le gusta, señor salvaje? No, respondió él, sin dudar. Bernard palideció, pero el interventor sonrió. Conversaron sobre Otelo, sobre belleza y arte. Está prohibido, dijo Mond, porque es antiguo, y lo antiguo hace pensar. John defendió la grandeza de Shakespeare. Watson lo apoyó con fervor. Mustapha explicó que no podía haber tragedia en un mundo sin dolor, sin deseo, sin pasión. La felicidad nunca tiene grandeza, dijo con calma, y relató el experimento de Chipre, una isla llena de alfas que acabaron en guerra. Los hombres deben vivir en sus frascos, concluyó. Cuando Mond anunció que Bernard y Watson serían enviados a las islas, Bernard se derrumbó de rodillas, suplicando entre lágrimas. Lo sacaron a la fuerza. Mond, con paciencia paternal, explicó a los otros que el exilio era un premio. Ahí vivían los pocos que aún pensaban por sí mismos. Watson aceptó con humor sombrío. John permaneció en silencio, observando los ojos del interventor. En ellos vio algo que no esperaba, una sombra de tristeza, la marca de alguien que también conocía la soledad. El silencio del despacho era casi sagrado. Los anaqueles de Mustapha Mond resplandecían con sus filas de libros prohibidos. John, de pie, observaba al interventor mientras hablaban de los precios de la felicidad moderna. Mond abrió una caja fuerte empotrada y sacó un grueso volumen negro. La Biblia, leyó John, sorprendido. Luego aparecieron más. La imitación de Cristo, las variedades de la experiencia religiosa. Discutieron sobre el alma, la fe y el valor. Mond citó a filósofos y cardenales, explicando que los hombres del pasado necesitaban creer para soportar el sufrimiento. Pero nosotros, dijo, no sufrimos. El Soma reemplazó las oraciones. La felicidad no necesita grandeza. John lo miró con rabia. Pero las lágrimas son necesarias, gritó. Ustedes no viven, solo evitan sentir. Mond sonrió con paciencia. Queremos paz, no tormentas. Yo quiero tormentas, respondió John. Quiero a Dios, quiero peligro real, quiero libertad, quiero pecado. Entonces reclama el derecho a ser desgraciado, dijo el interventor. Exactamente, gritó el salvaje. Reclamo todos esos derechos. Mond se encogió de hombros. Están a su disposición, dijo, y su voz resonó como una sentencia. John permaneció inmóvil, sintiendo que aquellas palabras, lejos de liberarlo, lo encerraban aún más. La civilización había ganado, pero el alma del hombre seguía ardiendo en la derrota. El amanecer filtraba una luz pálida sobre el faro solitario. John, pálido y exhausto, hablaba con Bernard y Watson, que venían a despedirse. Al día siguiente, se perdió entre los campos, en busca de redención. El faro se alzaba entre los brezales, silencioso y firme. John lo convirtió en su ermita. Rezaba, ayunaba y extendía los brazos en cruz hasta el límite del dolor. Las noches eran su penitencia. El amanecer, su único consuelo. El viento traía el eco del mundo que había rechazado. Cada oración era una súplica a un Dios que tal vez ya no escuchaba. Pero la pureza no tardó en ser interrumpida. 3 deltas lo vieron azotarse con un látigo, la sangre cayendo como un hilo rojo sobre la piel. La noticia corrió. Llegaron periodistas, cámaras, helicópteros. John lo rechazó con furia, golpeando y gritando en lenguas olvidadas. Sin embargo, el mundo civilizado ya había descubierto su espectáculo. El salvaje de su rey se convirtió en un éxito de sensorama. El acoso creció. Cientos de curiosos lo rodeaban, riendo, lanzando dulces y gritando. Entre ellos descendió una joven de rostro familiar, Lenina. John retrocedió, con el alma en llamas. La multitud rugía. En un arrebato, corrió hacia ella. El látigo tras un arco en el aire. Gritos, lágrimas, confusión. Luego,
Sin entender por qué, el látigo cayó también sobre su propia espalda. La multitud imitó su frenesí, dolor, música, gritos, orgía. Al amanecer, el silencio volvió. John despertó entre los brezos y el alma vacía. Había pecado de nuevo, todo estaba perdido. La civilización lo había contaminado por última vez. Cuando al día siguiente los helicópteros regresaron, encontraron la puerta abierta. En la penumbra del faro, bajo la escalera, los pies del salvaje se balanceaban lentamente al compás del viento.